un espacio de refugio. Esto es un espacio virtual, pero también es un espacio real, un espacio de encuentro. Me gusta la intimidad que hemos logrado hoy. Hoy día nos hemos juntado para conversar, está entre dos amigos, también dos lectores y dos autores. Esta es la cátedra abierta en homenaje a Roberto Bolaño. Hoy día hemos invitado a Gonzalo Martínez. Él es, eh, él es autor de historietas. Eh, Él se formó como arquitecto en la Universidad de Chile. Eh, a menudo hace un chiste de que no es un buen trompetista de jazz, pero ya mencionar su afición por la trompeta y por el jazz, ya lo único que hace es sumar una capa de misterio e intriga a su biografía, lo cual siempre se agradece. Eh, a Gonzalo lo conocemos porque sus dibujos, su historieta, se han hecho muy conocidas, han tenido lectores de distintas edades. Yo personalmente eh, eh, le tengo mucho cariño a su novela gráfica Mochadik, pero también, claro, he visto Quique H., una novela gráfica junto a Sergio Gómez, y tuve también la oportunidad de ver algunas imágenes de La Hermandad del Nautilus, que es una novela gráfica que hizo con Francisco Ortega, y de alguna manera me sorprendí al darme cuenta que nunca lo habíamos invitado como conferencista central, porque ya había visitado muchas veces la cátedra y nos habíamos familiarizado no solamente con sus dibujos, con su simpatía y también con su inteligencia. Así que tengo todas mis fichas puestas para la conversación de hoy. Su contertulio es el crítico literario, académico y autor Álvaro Izama, quien es la persona que lidera la Escuela de Literatura Creativa acá en la Universidad de Portales. Ustedes lo deben conocer por algunas de sus novelas, como Caja Negra, Música Marciana, Estrellas Muertas, Ruido, Taxidermia, El Brujo, Laguna. Mira, y su literatura ha sido reconocida con algunos premios, ha llegado, digamos, a ser reconocido también como en finales de premios mayores. Eh, y últimamente, digamos, en los últimos 5 años, ha también desarrollado una columna de opinión, de observación de la cultura popular, centrado a menudo en la televisión, que ha sido nada menos que iluminadora. Y temida, por cierto, lo cual que dice mucho de un columnista. Así que dejo con ustedes ahora a la conversación de nuestros dos autores. Gracias, Rodrigo. Espero que todos y todas me estén escuchando. Les voy a pedir que por favor silencien los micrófonos para que en fondo la conversación con Gonzalo no se interrumpa. Y los que quieran, Laos y las que quieran hacer preguntas, por favor lo hagan vía el chat, de tal manera que luego podamos seguir la discusión. Lo que yo voy a hacer es hablar brevemente un poco de la obra de Gonzalo, presentarlo, darle algunas vueltas, algunas ideas respecto a cómo trabaja, cómo dibuja, o más bien cómo narra, que para mí es una pregunta importante. Y luego vamos a empezar a conversar con Gonzalo sobre la aventura, sobre sus procesos, sus procedimientos y también sobre qué significa la aventura y qué significa también viajar. Creo que uno de los centros de esta conversación también es cómo trabaja Gonzalo pensando en los viajes que ha hecho en, al sur, en barco, en la Antártica, a la selva, lo que ha hecho con Francisco, que está acá, con Francisco Ortega, lo que ha hecho con Alfredo Rodríguez, lo que pasó hace unos meses atrás, que estuvo un mes de viaje
un camino en Antártica o en Antártica. Así que eso, les agradezco a todos y todas por estar acá. Le agradezco también a Gonzalo que está también a la cátedra. Así que nada, para mí es un agrado, un gusto presentar también a un amigo que quiero mucho además, pero también en general yo siempre termino con mis amigos dibujantes de historieta hablando de los procedimientos y cómo dibujan y cómo trabajan, y eso es muchas veces tanto más provechoso que hablar de eso con los novelistas. Creo que esos cursos son interesantes cuando uno escribe ficción, así que voy a presentar a Gonzalo. Primero, nada, Gonzalo, lo básico, sabemos que Gonzalo nació en el año 61, que es arquitecto de la Universidad de Chile, que es trompetista de jazz, cuestión de que la cual Gonzalo reniega y no quiere, y la cual no quiere referirse. Alguna vez yo sugerí que armara una banda con algunos conocidos y lo rechazó terminantemente, a pesar de que podría ser un supergrupo. No sé de qué forma, pero era un supergrupo. Y nada, quiero presentarlo porque a mí me interesa mucho el trabajo de Gonzalo, y me interesa mucho el trabajo de Gonzalo, pensando que es un trabajo que primero viene de la mitad de los 80 y que llega hasta el presente, que ha sido además un trabajo sostenido, continuado, con ires y venires, con cambios muy radicales también respecto a cómo ha enfrentado el arte de la narración gráfica, el, el modo en que cuenta las historietas en la página, el modo de la técnica, etcétera. Entonces, quiero dar algunas vueltas. Pensando primero en que Gonzalo que para los que no conocen, no han seguido su trayectoria, es un autor que comienza dibujando ciencia ficción en la década en la década del 80, en una revista que, Gonzalo, yo la traté de buscar y no la encontré, la debo tener por ahí, que es la revista Ácido, que es una revista de lo que se llamó del cómic chileno a fines de los 80, y que era una revista fundamentalmente dedicada a la ciencia ficción más radical o más libre, a diferencia, no sé, de Bandido, por ejemplo, que era un poco más normativa, o del cómic más Trauco, por ejemplo, Matucana. Gonzalo partió en Ácido, ha tenido un trabajo que ha abordado una multitud impresionante entre ellos las tiras cómicas infantiles como Horacio el Profesor, que a mí es un trabajo que me gusta mucho, que si uno ve el libro está dedicado a los hijos de Gonzalo, a Santiago y a Laura. Y luego, en el año 2007, Gonzalo adaptó a la historieta Road Story, un cuento de Alberto Fuguet, y que transformó en una novela gráfica, que salió como novela gráfica de un centenar de páginas en blanco y negro, en un formato que en cierto modo terminó imponiéndose, uno de los formatos que terminaron imponiéndose en el cómic chileno, que son este cómic de 100 páginas en blanco y negro, y que en el fondo lo que ha hecho Gonzalo con Francisco, lo que ha hecho con Quique H, funciona en ese formato y ha funcionado más o menos bien, y es un formato en cierto modo canonizado o legitimado en el contexto de la historieta nacional. A mí me gusta mucho Road Story, me gusta mucho porque es un momento donde Gonzalo, que tenía un cierto trazo, cierta manera de pensar, cambia y empieza a enfrentar la historieta de un modo distinto. En general es una historieta muy alejada de lo que Gonzalo dibujaba en esos momentos, que eran historietas de aventura, una historieta más cercanas a un paisaje que uno podría llamar en comillas más adolescente. Y Road Story es una historia, es un cómic durísimo, en blanco y negro, con escalas de grises, y en general habla de la soledad, la alienación, la necesidad de contacto de un hombre dando vueltas por el desierto, y Gonzalo capta muy bien justamente eso, porque los espacios de ese cómic son espacios fundamentalmente interiores. Y luego, bueno, luego Gonzalo, los trabajos de Gonzalo han sido la serie de libros que ha escrito a partir de las novelas de Quique H. Sergio Gómez, donde ha reflejado fundamentalmente el paisaje de Chile, la ciudad, y algunos otros lugares, como la Araucanía. Los trabajos con Heredia, que ha hecho con Carlos Reyes, en cierto modo, pero también a partir de esos trabajos de Heredia, esa historia de Heredia, Gonzalo terminó siendo el portadista de las novelas de Heredia que publica LOM. O sea,
no sé cuántas son, 13, 14, ¿cuántas llevas tú? 16. 16 novelas, que son las novelas de Ramón Díaz, que son la serie de novelas policiales, y en general esas novelas siempre estuvieron a la deriva de la imagen, y las novelas de las portadas de Gonzalo terminaban un poco dándole un sentido, dándole una continuidad, relacionando ese imaginario y atándolo a un mundo y a una estética particular. Y luego los trabajos que Gonzalo ha hecho hay que pensar en los trabajos que Gonzalo ha hecho con Francisco, que está acá, con Francisco Ortega, como está Vicky y Alex Nemo, y le mandé el... Hay que apagar un micrófono ahí. Sí, le pido a alguien que apague el micrófono, por favor. Ahí está, gracias. Las novelas gráficas que he hecho con Pancho, que son con Francisco Ortega, que son Mochadik, que es la reescritura o la vuelta a narrar el mito de Moby Dick a la luz del folclore, la tradición y los cuentos mapuches chilenos, y Alex Nemo y la Hermandad del Nautilus, que es el homenaje de Gonzalo y Francisco a la vieja tradición de narrativa de aventuras que viene de Julio Verne, que es una narración decimonónica que está ahí, que es un texto maravilloso también, que muy, ¿cómo decirlo bien? Muy sentido en relación a la aventura. Porque el tema que uno empieza a ver cuando uno lee a Gonzalo es la aventura, es la aventura en todas sus formas. Yo pienso en la tradición, primero en el presente ansioso y urgente de los 80, transformado en ciencia ficción, que es una promesa y una amenaza. Pienso en la aventura, la extraña y maravillosa aventura de la paternidad que tiene Gonzalo en los trazos redondeados de Horacio y el profesor, que es un cómic que perfectamente podría haber leído, lo dijo Gonzalo, en el encuentro con esa madurez narrativa áspera que tiene en un road story. El cambio que no sé cuándo lo hace Gonzalo, siempre del dibujo en papel al dibujo en digital, que también es un cambio en su trazo, sus trabajos profesionales para Nueva Zelanda o sus adaptaciones del mundo del Mago de Oz que ha hecho para Estados Unidos, que son trabajos donde también hay una artesanía que uno podría llamar profesional, o sea, es pura economía de guerra, es puro trabajo en mercado, es un trabajo que se ha sostenido en el tiempo y que en el fondo también yo creo que a Gonzalo le ha permitido tomar proyectos en fondo más creativos. Y en el trazo, Gonzalo, en la mirada sobre la ciudad y el paisaje del presente. Ese apunte social que yo creo que está ahí en los trabajos de Heredia, que está en los trabajos de Quique y que tiene un poco, yo podría decir, una suerte de síntesis en la portada de Matadero Franklin de Simón Soto, que termina siendo una portada más icónica y también resume esa mirada. Y finalmente, yo creo que el trabajo que ha hecho Gonzalo con Francisco, con Sergio Gómez en Kitgache, con Alfredo Rodríguez en Temple y ahora en el trabajo en Antártica, es también una reflexión sobre la línea, sobre el trazo. Y siempre me ha parecido interesante el trazo porque creo que el trazo es la letra del dibujante, es la escritura del dibujante muchas veces, y ese trazo, Gonzalo, también es un trazo que ha cambiado, que ha mutado, que ha absorbido el peso de la historia, y que se ha vuelto un trazo muy distinto del cómo partió. Es un trazo muy limpio, un trazo que tiene relación con lo que uno podría llamar la línea clara de los franco-belgas, tiene un trazo que asume la tradición en su relación, por ejemplo, con los trabajos de Hergé, de la revista Spirou, como y ves Chalanda a veces me recuerda a mí como en ciertas vueltas, en ciertas páginas, pero sobre todo en esa idea de que ese trazo, la línea clara, la línea Gonzalo es una muestra de claridad, es una muestra de elegancia, es también un lugar donde se encuentra la tradición literaria, los viejos libros que Gonzalo leyó, donde por ejemplo, libros donde por ejemplo está Mampato, están las viejas novelas las viejas revistas de guerra dibujadas por los ingleses, y donde justamente lo que permanece en ese trazo, que yo creo que es un trazo, repito, sintético, ese trazo de este Gonzalo Martínez maduro, que
que obliga al cómic a pensarse en otra discusión, en otras continuidades, en su relación con la tradición, como si justamente esos dibujos, ese dibujo que aparece en Temple, que aparece, por ejemplo, en Alex Nemo, que aparece en Mochavic, que aparece en Kiki H, es también un trazo que es capaz de cargar con la historia. La historia de la historieta, la historia de Chile, la historia de la literatura, la historia de la aventura. Porque yo creo que en ese punto Gonzalo ha sido un dibujante de aventuras en el sentido más amplio del término, aventuras en la lógica decimonónica tal como lo concebía desde fuera London o como lo concebía Conrad, y en el caso chileno, cómo lo podría haber concebido Coloane. Yo creo, yo pensaba que me gustaría ver a Gonzalo adaptando Coloane. Y me gustaría ver a Gonzalo adaptando Coloane porque creo que en los libros de Coloane la pregunta sobre la aventura es una pregunta moral. Pensando en el último grumete de la Baquedano, donde sobre el final la historia del último grumete termina en el encuentro y el abandono de la civilización, que lo que se repite en el Coloane de, por ejemplo, de los conquistadores de la Antártica. Y me parece importante eso porque en el caso de Gonzalo la aventura ha sido, narrar la aventura, contar la aventura, reflexionar sobre la aventura, cómo se cuenta, ha sido una cuestión importante porque ha sido un trabajo de ficción, un trabajo, una artesanía, un trabajo de un artista de la historieta que lo ha mantenido continuadamente durante casi los últimos, ¿cuánto? 30 años, más de los últimos 30 años, pero sobre todo un asunto historietístico y también biográfico. Entonces, con esto quiero terminar pensando justamente en que el último trabajo de Gonzalo, que es un temple, y el que está desarrollando ahora, que han sido los dos con Alfredo Rodríguez, son trabajos que a mí me parecen súper relevantes justamente porque Gonzalo, que era un lector, se transformó también en alguien que viaja a los lugares y dibuja o va a dibujar y aprende de la experiencia. El viaje a la selva y el viaje, por ejemplo, a la Antártica, y eso también yo creo que me parece una vuelta muy potente de ese trazo de las viejas revistas ácido, que eran revistas de los 80, que era esa ciencia ficción urgente, que era puro presente, a este otro trazo que en el fondo es biografía, es historia, es tradición, y como en el fondo ese proceso puede cargar también y puede cambiar y puede permitirnos nosotros como lectores o como gente que está pensando en lo que significa contar historias, unir la biblioteca con la biografía, la experiencia con la imaginación, lo que recordamos y lo que aprendimos en la infancia, lo que quisimos leer en la infancia, con el presente que en el fondo aspiramos a contar, aspiramos a narrar, aspiramos a dibujar. En ese contexto quiero partir la conversación con Gonzalo y yo voy a tratar de hablar poco y hacerle preguntas exactas. Partiendo de la pregunta, Gonzalo, ¿qué es la aventura para ti? ¿Qué es la aventura? Porque lo hablamos un poco ayer, hablamos de Hugo Pratt, Sí. hablamos de Hugo Pratt, que era este dibujante italiano que creó el corto maltés, pero antes trabajó en Argentina, vivió en Etiopía, desertó, hizo unas cosas bien loquísimas, y en este Hugo Pratt que en el fondo también transformó trabajaba la aventura, pensaba en la aventura. ¿Qué es la aventura en el siglo XX también? En un momento donde, por ejemplo, está todo mapeado, está todo cartografiado, todo es posible de ser ubicado, de ser precisado en un Google Maps. Entonces, ¿qué es para ti la aventura? Y con eso parto, Gonzalo. Sí, bueno, antes de contestar esa pregunta, primero quiero agradecer a la presentación de Álvaro. Quiero agradecer esta invitación, que es un honor inesperado. Para mí, yo en general ya no me pongo nervioso cuando me invitan a hablar. He hecho muchas charlas, pero esta vez me puse nervioso porque en realidad para mí estar en esta cátedra es un honor, en realidad un honor muy grande. Y estoy bastante nervioso por eso, pero sepan disculparme. Y antes de contestar esa pregunta, yo quisiera partir haciendo un homenaje a mis raíces, que a mí siempre me gusta puntualizarlo, porque cuando se habla de historieta, en general, la gente tiene cierta estructura de qué es la historieta y cuáles son las influencias, ¿no? Y las generaciones que están haciendo historieta ahora tienen un set de influencias que son muy distintas a las que tuve yo, por mi edad. Como saben, yo nací en el 61, por lo tanto, toda mi infancia lectora, fue leyendo historietas.
en un Chile en donde había mucha historieta disponible para leer. Y era una historieta que no era de colección, no era de elite, por así decirlo, sino que era el consumo de entretención de la gente. Y en esa historieta, que era buena parte material publicado en Chile, o sea, de industria chilena, básicamente editorial Zigzag, editorial Lord Cochrane, me permitió conocer e imbuirme de una cantidad de influencia de la cual estoy muy agradecido. O sea, aparte de la historieta chilena, todos los autores chilenos de la época que publicaban, que hacían licencias, El Zorro o James Bond se hacían acá, con licencia de su... habían historieta creada acá en Chile. También estaba la historieta británica, publicada por Zigzag a través de sus revistas de guerra. Estaba toda la historieta de la King Features, que son Flash Gordon, Rip Kirby, un increíble número de personajes muy importantes de la historieta mundial, se publicaban en Chile. Eh, También estaba la historieta española de la época, o sea, de La Fuente o Carlos Jiménez, uno podía leerlo acá. José María Beá, uno los leía acá en los 60. Después yo me enteré que leía a esos autores que en los 80 se hicieron famosos y reconocidos, pero me enteré después que yo leía a Carlos Jiménez de niño, con su historieta Gringo, con su historieta Delta 99, que acá se llamaba Garra Cero. Y por supuesto estaba la revista Mampato, que era un magazine al que todos le debemos mucho, digamos, todos los de mi generación y generaciones posteriores, que era un magazine cultural para niños y jóvenes, que tenía mucha historieta chilena y mucha historieta franco-belga, que era la aventura. Entonces, este abanico de influencia a mí me marcaron mucho, digamos. Mi forma de narrar, mi forma de enfocar mi oficio, mi forma de tratar de comunicarme con el lector está influido por esa es mi influencia. Las generaciones nuevas tienen otra influencia, que son la televisión o el cómic japonés o el cómic norteamericano, de determinada tendencia, digamos, y que está muy bien, no una crítica, pero yo me gusta hacer esa distinción para que entiendan por qué hago lo que hago. Y yo soy hijo de esa historieta. Y aquí voy a ir acercándome a esta conversación con la editorial Kimantú, es lo que la Unidad Popular hizo de Zigzag, que era esta gran editorial que publicaba libros y revistas de historieta, y decidieron aplicar una ideología, a veces con resultados muy interesantes y a veces no, pero con algo que me marcó para siempre. Decidieron que las aventuras que vivían estos personajes que eran extranjeros, porque nosotros tenemos esta cosa de idealizar a estos personajes extranjeros, norteamericanos, ingleses, etcétera, que estos personajes extranjeros, obviar a estos personajes extranjeros y decir, vamos a hacer historieta con personajes chilenos, ambientados en Chile. No me gusta hablar de nacionalismo porque en realidad no me siento nacionalista, pero sí uno tiene amor por el territorio y por la forma en que hablamos y por la forma en que somos y nuestros espacios culturales y físicos. Entonces, a mí eso me marcó y Kimantú tuvo una serie de títulos muy interesantes, a veces muy fallidos también, no por ello menos interesantes, digamos, en donde exploraron el territorio de la aventura dentro de nuestro territorio. Y eso a mí me marcó para siempre. Entonces, esta idea de que la aventura se podía vivir en nuestros territorios, y no voy a hablar de Chile, sino de nuestros territorios, porque los territorios nuestros se funden con los de Argentina, con los de Perú, con los de Bolivia, con los de Sudamérica en general. Entonces, es una cosa que me persiguió siempre. Eh, cuando, cuando tú me preguntas qué creo que es la aventura, yo creo que es arriesgarse, digamos, a moverse. Yo soy un tipo que le encanta quedarse en su casa. Yo me muevo muy poco. No me gusta viajar. Es una cosa que la gente no me cree. A mí no me gusta viajar. A mí sola la sensación de tener que viajar, de hacer una maleta, de tomar un avión o de lo que sea, a mí me provoca estrés. Digamos. Yo me quedaría acá siempre. Pero la vida me ha llevado a viajar, digamos, a moverme mucho.
Y soy una especie de Frodo Bolsón, alguien que se quedaría feliz en su casa, pero la vida lo obliga a moverse. eh, y en esos movimientos he aprendido mucho. Y en ese sentido, la historieta es movimiento. O sea, perdón, la aventura es movimiento. Cuando uno se mueve, descubre nuevos territorios y descubre las nuevas reacciones de uno ante esos nuevos territorios. Cuando hago Quique con Sergio Gómez, hay aventura dentro del territorio santiaguino o del territorio de Concepción, porque Quique se mueve por barrios y esos barrios son distinguibles y conoce gente y descubre cosas. Cuando hicimos Mochadí con Pancho, era una aventura en donde los movimientos eran mucho mayores, digamos, era la traslación, que era un barco que se movía, y eso fue una cosa que conversamos del principio con Pancho cuando hicimos Mocha. Queremos que los personajes se muevan, ¿ah? Y así la historia parte en el Callao, bueno, parte en Tomé, hay un raconto, vamos al Callao, luego vamos a Valparaíso, Talcahuano, Buenos Aires, la vuelta hasta llegar a la isla Mocha. Entonces, eh, es el movimiento, es encontrar nuevos territorios y atreverse, y el hombre con la naturaleza. Y aquí hay otro punto más acerca de lo que tú decías. En un mundo que está todo mapeado, es verdad, está todo mapeado, pero la naturaleza, con nuestro viaje que hicimos a Colombia, a la selva colombiana, y luego el viaje que hicimos a la Antártica, ese mes que, por invitación del Instituto Antártico Chileno, ese mes que estuvimos viajando en el Aquiles de la Armada, en el buque Aquiles, visitando, bajando en varios puntos, acompañando a los científicos, que esos son los nuevos aventureros, ¿eh? Esos son los grandes aventureros del siglo XXI, los científicos de campo. Nos dimos cuenta que en realidad nosotros creemos que tenemos todo controlado y todo mapeado, pero nada, la naturaleza te pasa por encima cuando quiere. Entonces, tenemos esta sensación en nuestras ciudades de comodidad y de control, que tú caminas un poco fuera de ese control y sonaste. En la selva teníamos un lugar por donde caminar que estaba más o menos marcado y delimitado y nosotros sabíamos. Pero uno camina unos cuantos minutos fuera de la selva y no sé si es posible encontrarte. Entonces, esta cosa del todo mapeado, que yo iba con esa sensación cuando viajé, me di cuenta que en realidad no. No sé, en algún momento nosotros íbamos en un buque de la Armada. ¿Ah? Un buque Gonzalo, sí, ahora, lo que podemos hacer es cuenta de ese viaje. Me interesa el viaje pensando en que me interesa el viaje pensando justamente en que duró cuánto, un mes, un mes, sí. qué llevaste, qué no llevaste, etcétera. O sea, qué sentido tú. Y la pregunta, cuando yo te decía la pregunta de la aventura, es cuánto cambió el modo en que tú tenías de hacer historieta en un momento a este otro modo que cuando empezaste ya directamente a viajar. Sí, a ver, voy a ir un poco antes a eso. ¿Ah? Yo tengo tendencia a irme por la rama. Ustedes ayúdenme a pegarme un chachazo, digamos. ¿Ah? El, a ver, siempre me gustó la aventura, leí mucho, digamos. O sea, cuando tú mencionas, por ejemplo, mencionaste los conquistadores de la Antártica, que es una especie de continuación de El último grupete de la vaqueana, porque son el mismo Sí. personaje. O que en el fondo estos tipos se van en un ketch, que en un barco de una vela triangular se van, se van a la Antártica, digamos. Locos. O 5 semanas en globo, la primera novela de Julio Verne, que son 5 semanas en un globo. ¿Ah? Esa es una de las cosas de Julio Verne. Julio Verne es conocido por esta cosa de anticipación, de la que yo admiro mucho y en la que a todos nos atrajo de Julio Verne, pero Julio Verne es un gran escritor de aventura, de tipos que se lanzan a la aventura. Bueno, a mí siempre me gustó esta cosa de la aventura, y yo siempre fui admirador de estos autores de historieta. Bueno, me voy de viaje por la historieta, no por otro motivo. O sea, yo no voy por turismo, digamos, o por aventura mía, sino que porque voy a hacer una historieta, por lo tanto me tiro al agua. Hay un autor que se llama Hugo Pratt, que tú lo mencionaste. Voy a compartir Por favor, pantalla. Gonzalo, si nos quieres compartir imágenes sería Sí. muy bueno. Porque Esta imagen que ustedes ven acá,
que es dibujada por Milo Manara en un libro de Milo Manara que se llama HP y Giuseppe Bergman. Eh, Milo Manara en este libro hace una reflexión sobre la aventura. Es para mí el mejor libro de Milo Manara. Yo no soy un gran fan de Milo Manara, pero resulta que este es el primer libro de Milo Manara que encontré y que leí alguna vez y yo quedé enganchado. Y para Milo Manara y su personaje Giuseppe Bergman, que es Milo Manara, eh, Hugo Pratt es la imagen de la aventura. No solo porque él hace aventura con, con su personaje, digamos, más destacado que es Corto Maltés, sino que, sino que además Hugo Pratt ha vivido la aventura. Entonces yo siempre admiré y envidié mucho a estos personajes que viajan, digamos. Hay un autor, hay un autor francés que falleció, que, se decidió que para hacer historietas en general genera poca plata, no importa dónde sea, digamos. Entonces este tipo quería hacer historietas, así que se fue a vivir a las islas francesas del Caribe, por ejemplo, y vivía en una casa con su esposa haciendo historietas. O el autor de una serie de historietas muy mal miradas que son las aventuras de Jacques Cousteau. Alguien registró la aventura de Jacques Cousteau en formato bande cine y, y él vivía y hacía la historieta en un buque. Entonces yo, en su propio barco. Entonces, a mí estos personajes que viajan y hacen una historieta a mí siempre me fascinan. Eh, la cosa es que en esta imagen, que es una página completa, que es como la tercera o cuarta página de HP Giuseppe Bergman, eh, Giuseppe Bergman está apresado en su cotidianidad y necesita salir, necesita la aventura, digamos. De hecho, en la primera página, Giuseppe grita en letras de molde, la aventura, quiero la aventura. ¿Ah? Y sale a pasear y de repente ve la espalda de este personaje, que es Hugo Pratt, un tipo gordo, grande. Y en un momento lo llama y Hugo Pratt, que está en la calle, se gira y le pregunta qué quieres. Que esta imagen que ven acá, que es una página completa, y cuando Hugo Pratt se gira, gira con él la aventura. El mar, ahí está Corto Maltés, hay un gángster, la selva, los salvajes, el mundo salvaje, la gente, los pueblos originarios de América. Eh, entonces, de hecho, ese barco que se ve abajo, esa embarcación, es una embarcación polinésica. Esta imagen a mí me marcó para siempre. Entonces, ¿Y qué siempre... edad tenías? No, era joven, 24 años. O sea, era lo suficientemente grande para entender que aquí había algo. Pero no, no, no aborda, esto impactó. Yo me demoro mucho en analizar cómo me impactan las cosas. Digamos. Esto sí me impactó y lo vine a entender ahora viejo. Ahora, con Pancho hicimos esta aventura que es Mocha Dick, ¿no es cierto? Hicimos otra aventura que es Alex Nemo, que es una aventura que tiene que ver con los libros de aventura que nos apasionaron, o sea, es una cosa recursiva. Eh, Vamos a vivir la aventura, pero ¿cómo? Visitando los libros nuevamente. Hasta que apareció Temple, que es una idea que teníamos con Alfredo desde hace mucho tiempo, el 2011, puede ser. En algún momento me pidieron de IDW, una editorial norteamericana, que les presentara un proyecto porque vieron una historia corta que hicimos con Alfredo y nos pidieron que les presentáramos un proyecto y, y nos juntamos, digamos, nos volvimos locos porque que una editorial norteamericana del prestigio de IDW te pida un proyecto, digamos, es como... Y nos volvimos locos, nos juntamos y estuvimos conversando y creamos este personaje que era una niña, eh, que el tema era su relación con su padre, al que no conocía. Hicimos un proyecto que no tiene mucho que ver con lo que, si bien conserva la esencia, no tiene mucho que ver con lo que se publicó finalmente en Chile. Y por un montón de motivos, digamos, no funcionó. Pero nos quedamos con esta idea tan linda de este personaje y decidimos rehacerlo, digamos, no pensarlo, cometimos el error quizá de pensar en la internacionalización y quizá renunciamos o traicionamos nuestro corazón, digamos, con tal de que te acepten en Estados Unidos.
Así que dijimos, el concepto está bueno, estamos enamorados, nos gusta este personaje femenino, adolescente, y su relación con su papá. Yo tengo hija, Alfredo tiene 2 hijas. Había una cosa que nosotros podemos manejar, ¿no? Tenía un personaje femenino, pero podemos manejarlo desde su relación con su papá, que es una cosa que conocemos. Y en un momento teníamos una cosa más o menos armada de conversaciones y se la propuse a mi editor en Santillana y le gustó, así que le nos dieron luz verde y partimos desarrollando. Y cuando eso pasó, venía luego la Feria del Libro de Bogotá. Estoy hablando de la Feria del Libro de Bogotá del 2019, El año creo. pasado fue. No, del 2018, perdón. Era la Feria del Libro de Bogotá del 2018. O sea, es que no estoy seguro si fue 2018 o 2019. Puede haber sido 2019, ¿no? La Carmen me puede ayudar. El 2019, hace muy poco. Entonces yo le dije a Alfredo, ¿sabéis qué? Vamos a la Feria del Libro de Bogotá, aprovechamos de viajar, aprovechamos de tener vacaciones, vamos con la Carmen y la Claudia, que son nuestras esposas, y, eh, y visitamos la feria y vemos de repente si hay interés. Pues, ¿ah? Habíamos decidido ambientarlo, esta historia, en Colombia, porque Alfredo había encontrado un lugar muy interesante en donde ambientar esta aventura, que era la ciudad perdida de la Sierra Nevada de Santa Marta. Voy a compartir una foto, si ustedes me permiten. Por favor, amigo. Sí, que es un lugar fascinante que nos pareció muy adecuado para ambientar esta. Voy a compartirlo. Ustedes ven acá, esa es la ciudad perdida, que es una ciudad puesta en el medio de No, la selva, no se ve, parece. no se ve, no estoy compartiendo. A ver, ahora sí. A ver. Ahora sí. Ahí sí, compañero. Ahí está. Esto es una ciudad que ya no existe en tanto chozas, porque las chozas desaparecen, pero quedan los cimientos, que está en la cumbre de una montaña, 1200 metros, eh, en medio de la selva. Ahora, a propósito de lo que tú decías, la gente que cuida esto tiene que estar podando y quemando la selva alrededor de la ciudad en forma regular, porque si no la selva se come esta ciudad. ¿Ah? Eh, esta ciudad perdida pertenece a una cultura que se llama la cultura tairona, que ya desapareció. Es una ciudad del año 500 después de Cristo y fue descubierta en los años 70. Entonces decidimos ambientar ahí, porque era un lugar interesante donde ambientar la historia, eh, pero no era conocido. Hubiéramos hecho Machu Picchu, por ejemplo, que es muy importante, muy fascinante, pero es algo que está visitado y revisitado muchas veces. Y Alfredo encontró esto. Entonces, cuando le dije, esto lo vamos a ambientar en Colombia, vamos a la Feria del Libro y vemos si a alguien le interesa el libro. Entonces Alfredo me contrapropuso, vamos a Colombia, pero vamos a la ciudad perdida, o metámonos a la selva. Hay una especie de tour que un guía te lleva por la selva y en ese momento apareció esa chispa, digamos, de la aventura. Yo no salgo de la casa, no me interesa ir al Cajón del Maipo, no me interesa ir a la playa. Bueno, sí, la playa me gusta. Eh, pero la posibilidad de hacer una historieta ambientada en la selva e ir a la selva para hacer la historieta cambió totalmente mi perspectiva. Así que partimos y nos fuimos a esta aventura. El, Oye, eh, yo tengo una pregunta. ¿Y cuando dibujaste después, ese viaje cambió el dibujo? sí, o sea, es muy distinto. Yo no sé si cambia el dibujo, no sé si cambia el trazo, pero sí cambia la forma en que yo abordo las cosas. O sea, yo dibujo A ver, pero uno. explica ese cambio, porque Sí, a mí sí, me. sí, absolutamente. Ahora, Mira, te hago de repente, la pregunta como narrador. sí, Te hago la pregunta como narrador porque de pronto uno puede pasar cuando uno trabaja con materiales más cercanos a la experiencia, la relación que tiene con esos objetos son bastante distintos que con los que son puramente un objeto que uno ve con referencia o una eh, cuestión literaria. absolutamente. Tiene que ver, yo creo, a ¿Cómo mí me cambiaste cuesta tú? mucho analizar.
a mí me cuesta mucho analizar lo que yo hago porque tengo que esperar como 20 años, 30 años para analizarlo, digamos, pero lo que sí te puedo narrar es mi experiencia. Cuando yo hice Mochadik, yo dibujé la ciudad, dibujé los balleneros en función de referencias que uno busca, ¿no es cierto? Mm. Y, pero acá cuando dibujaba la selva, si bien yo saqué muchas fotos, mantuve esas fotos para tenerla ahí de referencia, el proceso interno de dibujar una raíz es distinto. Los rincones me resultaban mucho más fáciles porque yo estuve en esos rincones, el barro, el proceso es mucho más familiar, me siento mucho más familiarizado, por lo tanto hay una relación de narrativa más fluida, no me empantano en preguntar cómo serán las raíces de esos árboles o cómo serán esos árboles, digamos, porque uno tiende a dibujar un árbol genérico. Pero acá no, yo estuve ahí, me tropecé en esa raíz, me caí. ¿Ah? O sea, es muy distinto dibujar una raíz que tuviste en una foto allá a una raíz en la que te tropezaste. Y bueno, efectivamente me tropecé varias veces. Entonces, el proceso de vivir, de sentir el peso de la selva alrededor tuyo, el sentir el peso de la lluvia constante, mojándote todo, eh, no sé si se refleja totalmente en la novela, pero sí a la hora de dibujarla me permite abordarla con una familiaridad que no tuve, digamos, que es un poco lo que hice con Quique H, sobre todo en el Misterio de Santiago, en donde, por una conversación que tuvimos con Sergio, Sergio decidió ambientarla en mi barrio. Por lo tanto, son lugares que yo conozco, son rincones que conozco personalmente. Y esto es como, ir a la selva era como la expansión de hacer una cosa en mi barrio, voy a hacer una cosa en la selva. Entonces, ahí hay un Ahora, proceso. Sí, dale. sí, no, no, hay una cosa bien loca ahí, porque cuando yo leí Mochadik y como a mí tuve la suerte que tú y Pancho me pidieran el prólogo de la segunda edición de Mocha, que para mí fue un gusto hacerlo, y pensaba que Mocha tenía, Mocha y sobre todo Alex Nemo son cantos también de despedida a a la aventura o la narración de aventuras que tienen cierto hábito crepuscular, tienen el cariño de alguien que se está aferrando a una forma de arte que, una clase de historia que ya está, no sé si desaparecida, pero que tiene que ver con un mundo perdido. Y, Sí, y- y- y esos cómics tienen que ver con atesorar ese mundo perdido y guardarlo justamente para un futuro donde ese mundo perdido no va a existir, salvo como historieta, salvo como relato. Y de pronto me parece muy loco que cuando tú ya has hecho esos dibujos, Kike H, esa historia, Kike H, Mocha, Alex Nemo, eh, que son, repito, textos que en cierto modo para mí como cantos de despedida, son elegías. sí. Si uno te metes de pronto, le das una vuelta y esto se recupera y se da una vuelta y se transforma en una experiencia biográfica, inclusive, o sea, una experiencia autobiográfica, y Sí. donde uno podría leer tus trabajos como un ejercicio también de autobiografía, aunque estuvierais dibujando una historia que transcurre en otro tiempo, en otro momento, con otro personaje. Sí, no lo había visto de esa manera, pero tiene mucho sentido, claro, es verdad. Las historietas anteriores son como, sí, son como un homenaje a la aventura que leímos. ¿Ah? Y bueno, y ese homenaje yo tengo la esperanza, sobre todo con Alex Nemo, de poder continuarlo, porque en realidad es la aventura que leímos. ¿Ah? Mm. Eh, pero es verdad, mira, no lo había visto de esa manera. Es verdad claro, que con esto de ir a la selva, después ir a la Antártica y después con el tercer libro que tenemos que cerrar la trilogía, no sé dónde vamos a ir. O sea, la selva, la Antártica, la luna sería, digamos, la posibilidad, o debajo del mar. El, es verdad mira, voy a decir algo un poco atrevido que tiene que ver con mi vida personal también. Yo amo hacer historietas mucho. Amo hacer historietas y amo la historieta. Eh, y al mezclar esta aventura, esto de ir a meterme a la selva, que fuimos con la Carmen, digamos, o ir a la Antártica, es un poco mezclar mi vida con la historieta también. O sea, es generar un estilo de vida, suena raro la expresión estilo de vida, pero es una cosa de sentir que no es solo me siento a hacer historietas, sino que
yo soy la historieta. Perdonen si suena... No, 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 pero, no. claro, pero hay algo que a mí me hace muy feliz, digamos, y me hace muy feliz haber encontrado eso a mi edad. Yo el próximo año cumplo 60 años. No sé cuánta cuerda, no sé cuánta cuerda tengo, pero esta cosa de abrir esta puerta de, ojo, puedo seguir haciendo historietas desde este otro enfoque, a mí me da mucha alegría. Eh, y me da y me estimula, ¿verdad? Porque uno tiene muchas ideas, pero hay que encontrar aquellas ideas que te estimulan a desarrollar, digamos. Entonces, esta cosa de que el tercer tomo de Temple lo vamos a ubicar en un lugar y dónde vamos a ubicarlo, y a esto sumar el hecho que además tenemos que ir, porque ya no podemos no ir. Como Eh, que, el método se impuso la historia, en cierto Sí, modo. sí, eso para mí es fascinante. O sea, de hecho, la elección de Colombia fue porque decidimos, vamos a abrirnos a Latinoamérica o a Sudamérica por lo menos. Vamos a Y, explorar esos territorios de la aventura que ya eran territorios de la aventura en la aventura decimonónica. O sea, el mundo perdido de Conan Doyle se ha con Doyle, pues, ambientado. weón. Sí, está ambientado en la selva venezolano-colombiana, Sí, brasileña, por ahí. Entonces, bueno, y- Verne, los 2 años de vacaciones está ambientado en el sur, en la isla Hanover del sur. Ya les conté un spoiler, pero es un libro que está publicado hace más de 100 años, así que no vale. oye, Entonces, eh, dime, y la Antártica, weón, ya, Gonzalo, porque una cosa es ir a la selva y otra es ir un mes a la Antártica en un barco. eh, sí. eh, yo entiendo, porque hablamos un poco muy distanciado, porque tú estás ahí. ¿Seguiste trabajando? ¿Qué llevaste? ¿Cómo funcionaste? ¿Cómo fue la Antártica? Porque también una cosa, tú ya habías estado ahí con Pancho en el extremo austral, pero otra Sí. cosa es irte un mes y dibujar y tomar referencias y tomar notas y seguir esa vida que si uno la lee a la luz de, no sé, ponte tú Coloane, a la luz de los exploradores, es una vida durísima, ¿o no? Sí. Ahora, en el caso, a ver, te voy a contar, yo creo que es súper importante contar esto, pues en el fondo me gustaría hacer relevancia al Instituto Antártico Chileno. Yo les Ya. comenté que el instituto, que los científicos, digamos, los científicos de campo actuales son los aventureros del siglo XXI. Y yo siempre he tenido mucho aprecio por los científicos. O sea, cuando era niño, yo era más fan del profesor Sarkov que de Flash Gordon, por ejemplo. O sea, el científico, este tipo, digamos que además de ser inteligente, tiene capacidades de física, ¿verdad? Sí, Entonces yo siempre he sido admirador de los científicos, sobre todo los científicos de campo, y en algún momento se comunicaron conmigo del Instituto Antártico Chileno, porque porque querían comunicar la Antártica, y se comunicaron con muchos creadores, eh, con la idea de comunicar la Antártica en términos culturales. La Antártica estaba reducida a una serie de códigos o militares o territoriales, y se sabía muy poco de qué es lo que era la Antártica, cómo funciona la Antártica, qué es lo que es el territorio antártico, qué es lo que es el territorio antártico, qué es lo que es el Tratado Antártico, eh, que es lo más parecido a Star Trek que te puedes imaginar. Se comunicaron conmigo para ir a la Antártica. Yo justo en ese momento el Estado me había invitado a Angulem, tuve que desistir, pero yo entendí perfectamente que te invitan a la Antártica, es la única manera de ir a la Antártica, no se puede ir a la Antártica de otra manera. ah, Entonces, no fuiste a Fran, no fuiste a Angulem y fuiste a la Antártica. no, es que yo no podía despreciar el Estado chileno, y Ya. fui a Angulem, porque en realidad no podía dejarlo, partía en 2 días más, 3 días más, no podía dejarlo con el pasaje y con todo. Entonces, pero le dije a Paulina Rojas del INACH, muchas gracias por la invitación, pero por favor, cualquier cosa yo voy, ahora no puedo, pero la cosa es que esto se pudo hacer ahora, en el 2000, ahora este año oye, fue Sí, este año, como pasa el tiempo. Eh, y Paulina dijo, me interesa mucho lo que están haciendo con Temple y me gustaría saber si nosotros los llevamos a la Antártica, ¿harían la segunda parte de Temple ambiental en la Antártica? Bueno, con Alfredo dijimos inmediatamente que sí.
Pero tiene, ya, ok, el barco parte en una semana. Así que, bueno, yo tengo hijos grandes, no es drama para mí llegar y partir. Mm. Pero Alfredo, que tiene tres hijos chicos, no es fácil. Así que Alfredo hizo malabares y estábamos en Punta Arena embarcando en el AP-41 Aquiles, que es un barco todo propósito de la Armada, un buque todo propósito de la Armada. Y Y, y aquí viene lo para mí más importante, íbamos acompañando, nosotros éramos comparsa, íbamos sapeando, por así decirlo, a un grupo muy grande de científicos que iban en ese buque, y esos científicos todos iban a tomar muestras o a hacer experimentos o a quedarse en base, y haber pasado ese mes completo, además de estar en la Antártica, compartiendo con estos personajes que yo antes de conocerlos pensaba que eran los eran los eh, eran los nuevos aventureros del siglo XXI, me lo confirmó. Yo que hombres y mujeres eh, que tienen toda mi admiración, digamos, tipos bacanes. Imagínate, conocer gente muy inteligente y además preparada físicamente para ponerse un traje de hombre rana y meterse debajo del mar en la Antártica. Entonces, son super hombres todos, super hombres y super mujeres. Entonces, a mí ¿qué, me qué hiciste? ¿Tomaste fotos, dibujaste, tomé boceteaste? O fotos. sea, te lo pregunto por el proceso, por un lado, lo que estamos discutiendo, obviamente te lo pregunto por esa vieja figura del apuntador que que venían en en los viejos barcos de investigación, no sé, pues estoy pensando en Hulme, estoy Sí, pensando en Darwin, sí. estoy pensando en esa figura como un poco de la tradición de la tradición marina, que es como un poco que el dibujante o el cronista que acompaña la aventura. Bueno, fui con ese propósito y fracasé. Eh, porque yo me cuesta dibujar, yo necesito dibujar en la tranquilidad de mi hogar, digamos, no, no, obvio que tomé foto porque es fácil, pero lo que sí hice fue establecer o sea, conversar con los científicos, o sea, imbuirme en la vida del barco, en el buque, conversar con los científicos, conversar con la tripulación, ir al puente, ver cómo maniobran, eh, ese tipo de cosas, digamos, sentarme con el frío nocturno, digamos, de la Antártica en la toldilla del buque a mirar los icebergs. Decidí cuando me di cuenta que no me iba a resultar tomar apunte, que la cosa es la cosa romántica, ¿no es cierto? Que no iba a ¿Mm? resultar tomar apunte ni nada. eh, Decidí imbuirme lo más posible. Eh, Porque además estamos muy imbuidos, estamos muy metidos en una vía muy especial. Éramos 4 personas, íbamos con 2 cabros, bueno, cabros, de 30 años, 2 científicos, en una cabina con 4 camarotes, en donde había que hacer la cama, había que ver cómo compartíamos el baño, tomar decisiones de... Oye, Entonces, y en dime. eso, ¿con qué saliste de eso? ¿Con qué volviste? Porque Bueno, igual te yo no... ¿Sabes qué? Les voy a mostrar algo que he sido autorizado por el bueno, por favor, muestra para todas las mostrar. imágenes que quieras, compañero. Sí. A ver, ¿se ve esta? ¿Se ve? ¿La ven bien? O sea, vemos ahora el barco. Ya, sí, perfecto, dale. Ya. Nosotros fuimos para preparar esta historieta de Temple, pero además el INACH nos pidió un artículo para el Ilaya, en donde narráramos nuestra experiencia. Ilaya es la revista del Instituto Antártico Chileno, una revista que es en inglés. Eh, y nosotros dijimos, bueno, hagámosla, pero hagámosla en formato historieta, porque si hacemos historieta, narremos nuestra experiencia y lo que nos pareció de este viaje en historieta. Y esta es una historieta de 4 páginas en donde, bueno, está estructurada en base a una conversación que tuvimos con Alfredo de cómo le íbamos a hacer. Y aparecen las cosas que hicimos, que fueron, o sea, andar en Zodiac a todo chancho por el mar Antártico mientras te salta el agua encima y la nieve, es una experiencia fascinante. Eh, con esta historia nosotros contamos un poco esto que les estoy contando, esta sensación no esta sensación,
esta idea clara con la que volvimos de que primero la Antártica, el Tratado Antártico, que me gustaría que de repente se puedan investigar más sobre eso, digamos, porque no quiero alargarme, pero el Tratado Antártico es un convenio que hicieron todos los países del mundo en el fondo en cómo abordar la ocupación de la Antártica. La Antártica no tiene territorios, no hay soberanías. Es un lugar, según el tratado, y ahí yo me quedé, el tratado, la Antártica es un lugar para la paz y la ciencia. O sea, ni que la Federación de Planetas Unidos, digamos, de Star Trek lo hubiera decidido. Eh, por lo tanto, el, volvimos con esta sensación de trabajar con científicos. La delegación chilena tenía científicos y científicas chilenos, tenía franceses, venezolanos, norteamericanos, polacos. Además, en el buque venía una delegación ucraniana, otra de Malasia, otra checa. Por lo tanto, esta cosa de convivir con gente de distintas nacionalidades, cuyo objetivo es la paz y la ciencia, a mí me marcó absolutamente. Y si bien no hemos empezado a hacer el libro con Alfredo todavía, eh, ese es un tema que a nosotros nos va a comandar, digamos, a la hora de hacerlo. Eh, es esta cosa fascinante de acompañar a esta gente maravillosa y seguirle en la pista y bajar en estas playas perdidas y ver cómo le sacan sangre a los petreles o pesan focas. Pesan focas, digamos, para analizarlas. ¿Te imaginas lo que significa tomar una foca, subirla y pesarla? Eh, es como, es una experiencia fascinante. El, ir a lugares. ¿Mm? Dale. Dime, No, pregúntame. no, la pregunta es, ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Cuánto te va a demorar en dibujar? ¿Este año, el Mucho, próximo? No, mucho. te hago la pregunta pensando Sí, que estos procesos son súper importantes cuando uno habla de narración, o sea, que en general uno piensa que esto puede ser directo, la experiencia graficada, tú ya has contado que no. ¿Cómo va a ser ese proceso? va a ¿Qué ser, estáis a haciendo ver, ahora? ¿Qué estáis haciendo ahora respecto a esto? ya, en este momento estamos en un alto, porque, bueno, estamos haciendo otra cosa, estamos haciendo un libro ilustrado, en donde hablamos con Alfredo estamos haciendo un libro ilustrado encargado por el instituto, en donde hablamos del descubrimiento de la Antártica. Por lo tanto, un libro ilustrado para niños, donde hablamos de Andrew McFarlane, que es ¿Mm? el descubridor de la Antártica en un buque chileno llamado el Dragón de Valparaíso. Una cosa que no se sabe porque hay una disputa de que la Antártica fue descubierta por un norteamericano que no recuerdo su nombre, o por un inglés, que tampoco recuerdo su nombre ahora, pero en realidad hay registros y hay información necesaria, importante para asegurar que en realidad el descubridor fue Andrew McFarlane, que era un británico que llegó a Chile con Lord Cochrane y tenía este barco que era el Dragón de Valparaíso, que antes había sido el Dragón de Liverpool, y se fue al sur, a la Antártica, a los mares del sur a pescar foca, a cazar foca y llegó a la isla Shetland, que son este pequeño semicírculo de islas que están antes de llegar a la Antártica, donde está la base Presidente Frey de del ejército chileno. El, y, eh, y, eh, y cazando focas dijeron, oye, vamos a mirar más al sur que hay, po. Si hay más focas, a ver si hay más focas. Y llegaron a la península antártica y no habían tantas focas, y no habían focas buenas, así que se volvieron a las Shetland. Y esto se lo contó en una reunión con marinos ingleses y norteamericanos, lo contó, no, si yo ya vengo llegando de allá, ahí hay tierra, ¿eh? La avisa. Entonces, es súper interesante cómo este tipo se fue cazando focas, llegó a la Antártica primero que todo el resto. De eso se trata la historia que estamos haciendo. Terminando esa historia, yo vivo de esto, así que tengo otros proyectos
pero Temple, que lo íbamos a sacar ahora a fin de año, por la pandemia, postergamos todo el proceso hasta los 8 años. Así que nosotros tenemos la idea de tener el libro listo a mediados del próximo año para que empezar la promoción y empezar la promoción y distribución fuerte a principios de 2022. Porque estas cosas de hacer libros son tiempos largos. Claro. Si uno quiere hacer la promoción y la distribución de manera correcta, digamos, son tiempos muy largos. Así que tenemos marinando Temple por lo pronto. Sí, yo estoy muy intrigado, y estoy intrigado pensando un poco en cómo también lo que hemos estado discutiendo, como esta cuestión biográfica va a aparecer ahí. Yo creo que ya hay un apunte en esta historieta que nos acabas de mostrar. A mí me intriga, porque me intrigan estos pies forzados que terminan siendo justamente experiencias mucho más confesionales que cuando uno se pone a hablar de biografía en general. Sí, o sea, es un dato. Lo otro que estamos un poco en el tiempo, quería preguntar si a la gente público, los que están viendo, tienen algo que preguntar, algo que comentar, algo que, para no volver a esta conversación, yo no hablar con nosotros nomás, para que le pregunten a Gonzalo si tienen comentarios. Veo que está Francisco, está Jairo, está Gabriel. Está Félix en una micro. Porque Félix está en una micro. Está Félix Vega subido arriba una micro. Entonces voy a sacarle un pantallazo a Félix, me parece increíble verlo en una micro. Oye, Rodrigo, por favor. Sí, no, Gonzalo, es que a mí me gustó mucho esa alusión a la aventura que hace Álvaro Izama y se fija en Francisco Coloane. Sobre todo hay tantos libros más allá de, digamos, el último grumete de la Baquedano, que ahora son tan importantes bajo una nueva lectura geográfica desde la ecología. Entonces yo me pregunto, digamos, ¿cuál es tu proceso? Porque fijarse en las aventuras del siglo XIX, que por cierto también eran grandes científicos haciendo travesía, ahora de alguna manera uno tiene que incorporar al menos interrogantes actuales, digamos, porque el mundo ya no está ahí para ser conquistado y explotado y doblegado ante el ser humano, digamos. Ahora hay una noción de respeto, de admiración de la complejidad de la naturaleza. Entonces, ¿cómo haces tú ese... No sé si es que es un giro, pero ¿cómo incorporas, digamos, esas interrogantes más actuales? Bueno, como yo tengo hijos jóvenes que están en edad aguerrida, tengo esa vertiente, digamos, de la ecología y el feminismo, digamos, ahí encima. Entonces, a pesar de mi edad, son temas que están ahí presentes, digamos, o sea, de hecho, ya con Mochadic, con Pancho, abordamos el tema de la ecología fíjate, en Mochadic con Pancho abordamos dos temas, que son, primero el de la ecología, es decir, el quiebre que hubo entre una casa equitativa, digamos, al momento en donde da lo mismo y cazamos ballena hembra embarazada y cazamos vallenatos, pues da lo mismo, y ahí se produce un quiebre de cuando la ambición se come esta industria, digamos. Y lo otro es el tema de incorporar al personaje de Josephine estoy haciendo spoiler, pero un libro que ya tiene 10 años, no tiene sentido. No, está fabuloso. Entonces, y toda la lectura de la cultura nativa, de los mapuches. Claro, entonces está la cultura mapuche y está el tema de en un libro de aventura del siglo XIX en donde no había mujeres, porque las mujeres estaban forzadas a estar en la casa. Bueno, aquí vamos el hecho de que Pancho haya sacado de debajo de la manga este personaje femenino es súper interesante también, que en el fondo además releva el hecho de que efectivamente a las mujeres no les estaba permitido estar ahí. Entonces, yo creo que es algo que lo tenemos más o menos incorporado, y al que uno le presta mucha atención. A propósito, quería contar una anécdota antes de seguir, para que se den cuenta de lo que es la naturaleza.
Nosotros íbamos en un buque, que era el buque que les mostré, el AP-51, 41. Y, y bajamos ya en la península antártica, en la base Yelcho del Instituto Antártico Chileno, acompañamos a varios científicos a tomar muestras de nieve, muy, muy interesante. En un momento llegan los infantes de marina a buscarnos y nosotros nos vamos con el frío. Y los dos científicos se atrasaron 15 minutos, digamos. Llegó otro Zodiac a buscarlo, pero se levantó una tormenta. Una tormenta inmensa. Estamos hablando de un buque de la Armada, estamos hablando de gente preparada y todo. Esa tormenta no permitió ir a buscar a los científicos. Se tuvieron que quedar 2 días. O sea, si la naturaleza, bueno, se quedaron en una base, etcétera, digamos, no. Pero si la naturaleza no permite que gente preparada con tecnología de punta y todo no pueda ir ahí a buscarlo a esos científicos, porque no se puede, porque las olas son muy grandes, porque el viento, etcétera, es porque la naturaleza te puede pasar por encima, digamos, cuando queráis, cuando ella quiera. A propósito, ese es un tema que nos quedó muy, muy patente cuando fuimos a la selva y cuando fuimos a la Antártica. Oye, Gonzalo, tenemos preguntas de la gente. Mira, Daniel López nos dice, tiene una pregunta, dice, precisamente sobre ese abordaje de la aventura de lo biográfico, como dijo Álvaro, ¿se podría, Gonzalo quiere que ahondes en cómo te metiste en lo biográfico, cómo eso podría aparecer en tu obra, que no es una obra naturalmente biográfica, ¿no? No, o sea, yo creo que mi experiencia aparece en la medida que yo puedo narrar la ficción de una manera mucho más con conocimiento de causa. ¿Ah? No, pero, y me imagino, ojo que yo soy un autor muy poco racional en ese sentido. ¿Ah? Yo soy ordenado, me planteo objetivos, etcétera, pero a la hora de hacer, dejo que salga de la guata. ¿Ah? Entonces yo no hago una planificación de qué es lo que quiero, sino que yo sé que hay cosas de las que quiero hablar y a la hora de dibujar la cosa va saliendo y después voy corrigiendo, pero no, pero sí, yo creo que a mí evidentemente cambia totalmente una historia de aventura narrada desde haber leído esa historia a desde haberla vivido. ¿Y te has topado sobre lo mismo? ¿Te has topado con distancias, con diferencia en la experiencia, por ejemplo, de lo concreto, de la aventura concreta, con la referencia bibliográfica? ¿Siempre va a ser mejor la experiencia que la referencia bibliográfica? Sí, claro, sí, sí. De hecho, les voy a confesar algo. Yo visité el Museo Mapuche de Cañete luego de publicar Mochadic. Debía haberlo hecho antes, pero no era tan sencillo. Y ahí aparece en Mochadic, hay una escena en donde al cacique lo ponen en una embarcación y lo tiran al mar, y ahí es donde viene la gran mocha, ¿no es cierto?, a buscarlo y llevárselo a la isla Mocha, ¿no? Bueno, yo dibujé porque hice como ingeniería reversa, hice una cosa como no sé cuál es la palabra, de este material como mimbre, totora. Yo dibujé algo como de totora, hecha de raíces y en realidad descubrí en ese museo que era un tronco calado. Claro, si hubiera ido a Cañete, digamos, antes, hubiera sido distinto. Ahora no es un error, no es un craso error, digamos, pero claro, vivir las cosas le da un espesor súper importante. A mí, yo me gusta hacer historietas ambientadas en lugares reales y aún haciéndolo desde mi escritorio, porque eso le da espesor a los personajes cuando pone aquí que o a Alex, porque Alex Nemo es una historia fantástica, es una historieta fantástica, pero que Alex Nemo vive en mi barrio, vive en una casa que hay aquí. Cuando yo pongo a Alex en lugares reales, la sensación que yo tengo es que el personaje agarra una profundidad que no tendría si yo inventara una ciudad. Pero también el modo en que el personaje se relaciona con su comunidad y existe dentro de una comunidad y existe en una caja de resonancia donde es más que ficción también. Absolutamente. Y el personaje agarra Y yo me imagino que los lectores cuando ven a este personaje moviéndose por lugares en donde ellos han estado, le confiere un espesor además al personaje. Entonces,
Pero si además de eso yo viví las historietas que estoy contando, yo quiero creer, porque no sé, porque uno hace las cosas y después los libros funcionarán solos, digamos. Pero quiero creer que la cosa tiene más vida, digamos, las cosas que agarran mucho más vida. Gracias. Oye, Gonzalo, ¿te parece que vayamos terminando pensando un poco Cuando ustedes quieran. en Yo el puedo horario? conversar, los que me conocen saben que yo Yo, puedo yo, conversar lo, horas y horas, digamos. yo lo tengo de Pero, claro. pero No, cuando quieran, cortamos. no, yo tengo muy claro pensando en el horario, pensando un poco que estamos en las preguntas. Sí. Nos queda espacio para una última pregunta. Rodrigo, Jairo, Marcela, Félix, Paulina, los que estamos acá. Gabriel, los que estamos escuchando. Paulina, por favor. Paulina. Paulina. La última pregunta, y con esto cerramos. Bueno, lo mío no es una pregunta realmente, yo decirle a Gonzalo lo que sabe que pensamos nosotros, ¿no? De forma pública y con más audiencia, de lo agradecidos que estamos de acá en el instituto de recoger, o sea, de que él recogiera junto a Alfredo, también Pancho, que estamos con otros proyectos y ya contaremos en algún minuto. Esta idea de la paz y la ciencia como paraguas, en el fondo, esta épica de la ciencia, este nuevo contacto con la naturaleza plasmado en obras nacionales de distribución a público objetivo que nosotros estamos buscando, es realmente reconfortante, ¿no? Ya no estamos tan solos acá en el sur, si es que tenemos este talento aliado y nada, es un reconocimiento público a ese apoyo y a esa vibración en la misma vida. Gracias, gracias Paulina. Gabriel tiene una última pregunta. Pregunta a Gonzalo. Es una pregunta muy buena. Dice, pregunta para Gonzalo, ¿hay algún proyecto soñado que no hayas hecho y que te gustaría hacer o ya lo hiciste? Lo puse. Sí, qué Repito, buena Gabriel. pregunta. Qué buena pregunta, gracias, qué buena pregunta. Yo tengo la suerte de que he hecho todos mis proyectos soñados. O suena acomodaticio, pero créanme que es verdad. Siempre en mi próximo proyecto yo no me hago expectativas de que yo quiera hacer algo, sino que yo he tenido la suerte de hacer todas las cosas que quería hacer y siempre se han ido dando. Con Mocha, Mocha partió porque yo quería hacer historietas de barco, historietas navales, por la influencia de la historieta que yo leía en Mampato. Y se convirtió en otra cosa, porque es una historieta naval, pero una historieta de una cosa mucho más profunda. Con Kiki H, las de detective, con Heredia, digamos, hacer este hardboiler chileno, nuevamente, este Philip Marlowe, pero ambientado en Santiago. Yo me siento muy afortunado de que efectivamente todo lo que hago me llena el corazón mucho, digamos, y no tengo esa especie de animal sagrado al que quiero ir, porque en realidad como que siempre va a aparecer algo que me va a fascinar. Mi objetivo ahora es trabajar, bueno, vamos a republicar al Exnemo con Pancho, ver si podemos continuarlo, porque hacer historietas es un trabajo muy largo, entonces ver si podemos continuarlo, y hacer el segundo y el tercer tomo de Temple, y además ir a los lugares, digamos, ya fuimos a la Antártica, no sé cuál va a ser el tercer tomo, no sé qué. Esos son mis objetivos, ¿eh? No son... Y seguir haciendo historieta en Chile para Latinoamérica, que es una cosa que me ha dado muchas satisfacciones. Gracias, amigo. Gracias. Pancho, Sí, no, yo quiero agradecer a la UDP, a Álvaro, a Rodrigo, por haber hecho este conversatorio con Gonzalo. Yo tengo el privilegio de trabajar con Gonzalo, como lo tuvo Alberto Fuguet, como lo tuvo Alfredo Rodríguez, como lo tiene Sergio Gómez, etcétera. Y hay algo que me gustaría compartir con ustedes sobre lo que es trabajar con Gonzalo. Gonzalo es un autor integral, es más que un dibujante de cómic. Gonzalo es un narrador que narra con imágenes y tiene un talento, aparte del talento obvio, hace suyas las historias. Hace suyo las propuestas que uno le puede entregar o que le puede entregar otro escritor, otro colega, y le da una personalidad propia. Mochadik, a pesar de que la historia se me ocurrió a mí, me pasaron millones de cosas, siento que es una historia mucho más de Gonzalo que mía. Porque está ahí, porque no puede haber sido de otra manera. No, Mochadik quizás la mejor idea del mundo fue haberla hecho como cómic o como novela gráfica, porque Gonzalo lo hizo suyo.
Y creo que me encanta que lo hayan destacado con el tema de esta entrevista, y creo que todos los que los conocemos estamos de acuerdo en esto, con el tema de la aventura. Creo que Gonzalo hoy día es el más digno heredero de Temo Lobos y de Oscar Vega. Si hoy día se hiciera Mampato de nuevo, Gonzalo debería dibujarlo. Y nada, un abrazo, amigo, y muchas gracias. Público. Oye, muchas gracias. Yo me emocionan las palabras. Me sigo alargando. Párenme, córtenme nomás. Que no es más mío que tuyo, digamos. Yo creo que una de las cosas que yo hago y que intento es que, y por ambos lados, es que el escritor y dibujante, guionista y dibujante, se conviertan en una persona, digamos, que es súper difícil. Sobre todo por la influencia del cómic norteamericano, que tiende, por su naturaleza, a separar mucho los distintos estamentos. Para mí es súper importante de convertirse en uno, por eso yo trabajo con amigos, por eso trato de conversar mucho, en fondo un abrazo gigante con los amigos y las amigas que queremos hacer un proyecto, de manera de que eso que salga sea de un autor que es como una especie de híbrido de las dos personas. Yo lo digo en serio. Lo que yo hago con Pancho es distinto a lo que yo hago con Sergio y distinto a lo que hago con Alfredo, y lo que Pancho hace conmigo es distinto a lo que hace con Nelson, por ejemplo, o con Félix. ¿Por qué? Porque esa mezcla de estos dos autores, si se hace con amor y respeto, digamos, siempre resulta un autor nuevo, un autor distinto. Oye, gracias. Muchas gracias a Álvaro, y también muchas gracias a Gonzalo. Si hay una cosa que Álvaro empezó a sumar a la cátedra Bolaño, es esta mirada de la escritura, cuando la escritura es también un trazo, es también el dibujo. Y yo creo que esta cátedra se ha enriquecido con la participación de autores de historieta, y hoy día hemos tenido una conversación que de verdad es un lujo, es un lujo. Y mucha suerte, Gonzalo, para tus próximos proyectos. Yo en mi cabeza ya tengo 3 sugerencias para el tercer libro, que no la voy a hacer acá pública, porque alguna de ellas te gusta, para que no se transforme en un spoiler, pero ya te las voy a mandar por mail. Así que me encantó. O sea, ya despertaste no solamente en mí, me imagino que también en el público, estas ansias de la travesía, que es de todo ser humano. A veces es física y a veces es mental, del conocimiento o de la imaginación. Y tú logras unir esas 3 dimensiones en tus aventuras ilustradas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. No, yo Muy quiero terminar. Gracias, Gonzalo. Gracias a todos que están viendo. Gracias al Zoom también. La cátedra se ha vuelto una muy buena excusa para verse con viejos amigos que uno no se ve, así que también bueno ver a Pancho, a Jairo, a Félix, a Gonzalo, que lo vimos, a Carmen. Oye, así que no, yo quiero agradecer a Gonzalo a nombre de la cátedra, pero también siempre para mí es un gusto hablar con él, siempre un gusto conversar sobre narración, y eso. Gracias, Gonzalo. Creo que ha sido una cátedra muy piola, muy sentida. No sé por qué Félix está desnudo. Está desnudo Félix, pero bueno. Félix saludó desde un momento de la intimidad, pero eso. Gracias, amigo. Muchas gracias. Diciendo que la cátedra va a quedar subida, va a quedar grabada, además, y sí, luego buenísimo. va a ser publicada en el Estado Cielo.